Hay una coocurrencia altísima entre autismo y trastornos de alimentación. También sucede en altas capacidades y en TDAH. Y a veces sí es un trastorno de alimentación y otras veces es simplemente características de la neurodivergencia que se confunden con un trastorno de alimentación. En mi caso sucedieron ambas, así que en este vídeo quería comentar características autistas que son factores de riesgo para efectivamente desarrollar un trastorno de alimentación y características autistas que se pueden confundir con un trastorno de alimentación sin serlo. Así que empecemos por los factores de riesgo que sí que pueden hacer que una persona autista desarrolle un trastorno de alimentación con mayor frecuencia que una persona neurotípica. El primero es el masking, el estar camuflando desde una edad temprana con esa intención de hacer invisibles tus diferencias para poder ser aceptada, sumado a la presión estética que existe en la sociedad, especialmente hacia la mujer, puede hacer que para una persona autista ese deseo de tener un cuerpo específico para poder encajar sea muchísimo mayor. Hemos aprendido a buscar encajar y muchas de nosotras cumplimos ese estereotipo de niña buena y perfecta. Y esa perfección se lleva también al ámbito de la alimentación, de los hábitos o de la estética. También incluso el tener un físico normativo te puede ayudar a camuflar tu neurodivergencia, porque te incluyen en el grupo en base a tu físico y quizá no se fijen tanto en otras diferencias. El segundo factor son las diferencias sensoriales. La mayoría de personas autistas tenemos un perfil sensorial diferente y esto también ocurre en muchas personas con TDAH y muchas personas con altas capacidades. Y en muchos de estos perfiles autistas tenemos una baja señal interoceptiva, que quiere decir que las señales de tu cuerpo te llegan bien bajitas o a veces ni siquiera las entiendes porque la señal es muy baja. Es como si le bajáramos el volumen. Yo, por ejemplo, muchísimas veces no sé que tengo hambre hasta que tengo un hambre voraz y necesito comer en ese momento y entonces ya sí que me llega la señal y luego estoy comiendo y no me llega la señal de estar saciada. Entonces no sé hasta qué punto tengo que comer. O a veces como cuando tengo sed o cuando estoy cansada porque no sé bien diferenciar esas señales. Otra parte del perfil sensorial son las diferencias en el gusto, el tacto, el olfato o incluso lo visual. A mí, por ejemplo, de pequeña el aceite me picaba muchísimo la garganta. Imagínate si eres española y que el aceite de oliva no te guste porque te pica en la garganta. Traición a lo que en este lugar intentamos enseñarles. Pero esto influencia mucho los alimentos que comemos y cómo los comemos. El tercero de los factores que puede ayudar a que se produzca este trastorno de alimentación es la falta de regulación. Y es que al ser una neurominoría, estamos siempre viviendo en un entorno que no está hecho para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces estamos viviendo en un constante estado de estrés. Para calmar nuestra mente, y especialmente en autismo, que es monotrópica, el tener un solo tema en el que hacer hiperfoco nos puede ayudar a calmarnos muchísimo. Esta capacidad de hiperfoco orientada a la alimentación, a los hábitos de ejercicio o al recuento de calorías puede ser muy regulatorio, pero puede facilitar el desarrollo de un trastorno de alimentación. Sensorialmente también podemos necesitar la comida para regularnos. Y esto es algo que hacemos todas las personas en mayor o menor medida. Al final la comida es algo emocional también. Pero para personas neurodivergentes que solemos estar en ese estado de desregulación, podemos tener esta necesidad de regularnos a través de la comida mucho más frecuentemente. Y sobre todo, si no tienes diagnóstico para saber qué te va bien y qué te va mal, y estás haciendo un alto camuflaje, con lo cual, por ejemplo, estás reprimiendo conductas que te podrían regular como tus stimmings, pues puede que no te queden muchas maneras de autorregularte más que la comida. Para mí, por ejemplo, la comida es muy importante en mi regulación. Lo sigue siendo a día de hoy y, por ejemplo, me regulan ciertas texturas crujientes o las bebidas muy calientes. Y ahora lo hago conscientemente, pero en otras épocas esta necesidad de autorregularme me ha podido llevar incluso a atracones. Atracones que yo no entendía como una necesidad de regularme, sino como un comportamiento compulsivo que no entendía para nada. No sabía de dónde venía y que me generaba muchísimo odio hacia mí misma. Hay otras conductas que ya nada tienen que ver con un trastorno de alimentación, pero que pueden ser malinterpretadas si no conocemos el origen. La primera es el ARFID, y es una selectividad alimentaria bastante fuerte, pero basada en su sensorialidad, no basada en no querer un alimento porque engorde, por ejemplo. La segunda es la necesidad de predictibilidad y de rutina. Me acuerdo que una pareja que tuve hace tiempo, incluso cuando íbamos de vacaciones, necesitaba hacer ejercicio absolutamente todos los días y siempre buscaba como un gimnasio que estuviera cerca o una manera de hacer ejercicio. Y esto puede parecer un comportamiento que para una persona neurotípica podría ser como un poco obsesivo y podría llevarnos a pensar igual tiene un trastorno de alimentación. Pero en una persona autista esto es simplemente por la necesidad de predictibilidad y rutina. Es simplemente alinearse con la manera en la que funciona su cerebro y ayudar a que esté regulado. Esto se puede dar como desayunar siempre lo mismo, necesitar comer a las mismas horas, predictibilidad en la rutina de ejercicio, etc. Otra cosa súper frecuente, especialmente en personas autistas, pero en general en todos los neurodivergentes,
son que haya problemas digestivos, alergias, intolerancias o sensibilidades a muchos alimentos. Entonces puede que no quiera comer muchos alimentos, pero no sea lo mismo por la imagen, sino porque no le va a sentar bien de verdad. Incluso a veces no tenemos sensibilidad a los alimentos per se, pero sí que no podemos digerir bien los alimentos cuando los hemos comido en una comida con muchas personas, con mucho estímulo sensorial o mucha socialización. Otra cosa que también es bastante frecuente en personas neurodivergentes es que su alimentación sea bien específica por su sentido de la justicia. Es decir, que sean veganos o vegetarianos o que decidan alimentarse de una forma local o ecológica para alinearse con sus valores. Y lo mismo, esto nada que tiene que ver con un trastorno de alimentación, aunque todas estas se pueden mezclar también. Y la quinta es el miedo al cambio del cuerpo, que no tiene por qué estar ligado al miedo al cambio por la estética, sino a que cambie su propio cuerpo, las sensaciones de su propio cuerpo y a no saber habitar dentro de su propio cuerpo. Muchas personas neurodivergentes, especialmente autistas, no quieren que su cuerpo cambie o les perturba mucho engordar o adelgazar un par de kilos, que para una persona neurotípica no sería ningún problema, porque un ligero cambio puede desregular mucho a la persona. Yo ahora, sabiendo que soy autista y altas capacidades, miro atrás y veo que mi forma de alimentarme ha estado completamente influenciada por ser neurodivergente. He estado siempre muy desregulada sensorial y emocionalmente y he usado mucho la comida para regularme, pero sin saberlo. Creía que el problema era mi falta de fuerza de voluntad o mi falta de control y trataba de solucionarlo pensando en estrategias para comer de forma más consciente o saludable, sin solucionar lo que realmente me hacía tener ese comportamiento, que era la desregulación. Y siento que siempre es así, que los trastornos de alimentación son un síntoma y la causa es algo en lo que tenemos que indagar. Aparte de ser reflejo de una sociedad en la que existe una presión estética inmensa para gestionarlo, siento que es más importante entender la causa de cada comportamiento que el comportamiento en sí, ya esté en el trauma, en la necesidad de encajar, en la sensorialidad, en la desregulación. Espero que te haya servido y si te ha gustado este vídeo, pues tienes todas las opciones, darle like, suscribirte, comentar. Muchas gracias por estar aquí.